Este lugar, la Plaza Central de Tegucigalpa, tiene más de 400 años de antigüedad. Como todas las poblaciones que los españoles fundaron en las tierras descubiertas por Cristóbal Colón, se construyó para dar cumplimiento a una ordenanza real de Su Majestad Felipe II en 1573 y funciona desde la época de Don Juan de la Cueva, el primer alcalde mayor del Real de Minas. Para su creación se siguió con el sistema clásico español que organiza el territorio bajo un trazado en forma de ajedrez o cuadrícula. Su organización consiste en establecer la plaza municipal y otros edificios públicos. Fuera de sus límites la ciudad se expande y se desarrolla, y se ubican las zonas residenciales, por lo que la plaza queda como un punto central donde convergen los habitantes de todas las zonas para participar en eventos religiosos y oficiales, así como para hacer el mercado de la temporada u otras actividades culturales, pero religiosas esencialmente, como festividades conmemorativas o ferias organizadas por el Cabildo Municipal, con todo tipo de fuegos artificiales y cohetes. Como he indicado, esta plaza funciona desde hace varios siglos. Sin embargo, una de sus etapas más conocidas y una de sus épocas de esplendor abarca las últimas décadas del siglo XIX y más de la mitad del siglo XX. Cuando en 1880 Soto trasladó la capital de Comayagua a Tegucigalpa, una de las primeras iniciativas de su gobierno fue remodelar las plazas existentes, por lo que en 1883 se dio el cambio más significativo hasta la época. La Plaza Mayor pasó a convertirse en el Parque Morazán. Durante la Reforma Liberal, una aspiración de las autoridades era despojarse de todo lo que tuviera huella colonial, supuestamente, por lo que llevaron a cabo actividades en función de esto a través de la política de Estado, tomando los principales sitios urbanos, como en el caso de las plazas, que hasta ese entonces eran sitios muy ligados con la iglesia y festividades religiosas, para transformarlos en sitios de esparcimiento cultural. Este cambio de forma de la estructura de la plaza estaba planeado para convertirse en un lugar de socialización y culturización de la sociedad capitalina, por lo que se le incorporan nuevos elementos, entre ellos jardines, bancas, estatuas. Su inauguración fue el primer acto público llevado a cabo. Aquí también se reveló al pueblo de Tegucigalpa la estatua del general Francisco Morazán. Previamente, una de las figuras centrales era la iglesia y los edificios de las autoridades, pero a partir de este instante, dicho monumento y lo que representa es la figura central del parque, además de 4 estatuillas representativas de las 4 estaciones del año, que fueron colocadas en las esquinas del cuadro que lo formaba. Se sembraron árboles de sombra y palmeras, y por último se cerró todo el conjunto con una cerca de madera
alrededor del recuadro del terreno que se encuentra exactamente frente a la catedral. En el año 1901 se instaló un kiosco en el costado derecho del parque, frente a la torre donde se encontraba el reloj. Fue colocado con la finalidad de presentar conciertos populares al público de la ciudad, y justo al lado del kiosco se colocó una fuente. Para el año 1933 fue colocado un altoparlante, donde se escuchó la primera transmisión de la cadena radial HRN. Por este tiempo también se cambió el viejo cerco de madera por uno de metal, que dio un tono más moderno al parque, y por último se colocó un pequeño vallado en torno a la estatua del general Morazán. El nuevo Parque Morazán se transforma en el centro cultural y de interrelación más importante de la capital. Y al caminar por las calles donde se extendía la ciudad, se podía observar las otras edificaciones como testimonio de las aspiraciones de los reformadores. No es casualidad que a unos metros se levantara el Mercado de los Dolores. Como ahora el parque era para socialización y eventos culturales, las compras se harían en este lugar. Las transacciones bancarias en un elegante edificio colonial, los trámites municipales en el Palacio Municipal, y así en la vida cotidiana cada ciudadano tegucigalpense podía asistir o presenciar el funcionamiento de estos edificios y quienes les daban vida. Volviendo un poco al pasado, es importante mencionar que a la par de la preciosa ciudad de los criollos, también florece Comayagüela. Aunque algo tarde y de manera muy distinta a Tegucigalpa, era una ciudad independiente y por lo tanto con su propia plaza central. Esta se llamaba Plaza de la Inmaculada Concepción. Con la reforma liberal pasó a llamarse Parque La Libertad. Su nombre se debía a la iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada frente al parque y construida a finales del siglo XVIII. Bajo este nuevo nombre, la iglesia deja de ser la figura central y pasa a ser la estatua La Libertad. También contaba con bancas, palmeras y árboles de sombra para sus visitantes. También tenía su propio kiosco para los artistas y eventos locales. Su alcaldía se ubicó en este edificio. Aquí también se ubicó el Hotel Panamericano para los visitantes que llevaban negocios en el lugar. Como ciudad independiente, con aspiraciones al desarrollo, contaba con otros edificios de talla para la época, en esos espacios donde la ciudad se extendía.
Comayagüela había obtenido su título de ciudad al mismo tiempo que Honduras obtiene la independencia. Sin embargo, con la llegada de la reforma liberal y después de más de 100 años de desarrollo urbano, pierde su autonomía. Apagándose la promesa de una ciudad floreciente, se reduce a ciudad gemela, de Tegucigalpa, bajo el decreto emitido en el que ambas pasan a conformar el Distrito Central de Honduras. Ahora, todos los habitantes de Comayagüela debían asistir a realizar sus actividades a Tegus. Ambas ciudades habían quedado conectadas por el Puente Mayol, la última edificación colonial del último alcalde español de este sitio. Así, el Parque Morazán pasó a ser el punto central más importante de ambas ciudades como espacio cultural, social y administrativo. Los años pasaron y de nuevo encontramos otra de sus grandes remodelaciones en el gobierno de Carías. Aquí se retorna al concepto de plaza, por lo que se remueven todos los árboles y las palmeras que habían sido colocadas. El kiosco y la fuente instalados son demolidos, se instalan más faroles y se colocan bancas de cemento. Por otro lado, se conservan las estatuillas de las estaciones del año, a las que solamente se les cambia de lugar. Antonio Rosa, en su obra La Tegucigalpa de mis primeros años, relata la vida de los capitalinos durante los primeros 10 años del siglo XX. Aporta algunas de las actividades que se desarrollaron durante esta década en el Parque Central. Por ejemplo, nos habla que durante esta década el parque sirvió para las festividades de orden cívico, como la celebración de la independencia, donde se desarrollaban los discursos de los gobernantes de la época. De igual forma, los colegios y escuelas se unían a las festividades desarrolladas en el Parque Central, que terminaban con el lanzamiento de fuegos pirotécnicos lanzados desde dicho sitio para luego pasar al tradicional guacalazo, que no era otra cosa que la ingesta de aguardiente con guacal. Otra de las festividades desarrolladas durante esta década eran los conciertos de Nochebuena, que se desarrollaban en el parque. Otra de las últimas remodelaciones del parque con un toque significativo fue en el siglo XX y estuvo a cargo del arquitecto y alcalde de la capital, Henry Merriam, en la década de los 70, quien, por cierto, fue el último alcalde, junto con el Consejo Metropolitano del Distrito Central, que ocupó las instalaciones de lo que ahora es el antiguo Palacio Municipal. Merriam desarrolló un nuevo plan urbanístico para la ciudad que incluyó la remodelación de la plaza central. Esta remodelación consistió en la ampliación de la plaza y las calles que le circundaban, abriéndolas para establecer un corredor peatonal y en algunas otras zonas para establecerlas como vehiculares. Así el parque creció a la par de la ciudad, perdió sus funciones esenciales y poco a poco fue invadido por vendedores informales, lo que sumó al detrimento del centro como un espacio público. Esto al final, este periodo hizo que este lugar perdiera su prestigio e importancia e inició su deceso. El viejo centro de Tegucigalpa, o Distrito Central, gradualmente cayó en el olvido y pasó a ser el casco histórico que resguarda la memoria de épocas.
It's not very big, but there's so much to it. Like the people in the city look hungrier than the people in the campo. I think life is harder in the city for most people. Just riding on the busitos and looking out the windows in the streets as you go by, and you see all these people on the streets that are kind of walking around or even working, or they're begging, and it seems like a much harsher reality. People come here from the campo because, I don't know, I guess maybe some sort of dream carries them here. A better life, maybe better education for their children. And then they get here and they don't have real marketable skills. And then it's just a real struggle. People just try to do what they can, and if they can't, then they have to beg. Their dreams are completely gone. Después de los 70, abarcando también la época de los 90, siguió y todavía sigue siendo un paso importante para la movilidad urbana, pero pasó a formar parte del patrimonio histórico y cultural. De ahí su transición a casco histórico. Sin embargo, ha permanecido en el abandono durante décadas, lo que también ha agudizado el deterioro de sus inmuebles. Cuando pasa a ser casco histórico, diferentes iniciativas han surgido. Algunas para invitar a los ciudadanos a visitarlo, otras para rescatar su memoria, otras, más recientes, se han enfocado en rescatar la parte física de este lugar. Y así ha quedado funcionando el Parque Morazán, después de más de 400 años de historia.